Me avisas, Lexa, cuando todos están. Creo que podemos comenzar. Qué bueno. Bienvenidos, bienvenidas a una de las series de Masterclass del Centro Latino del Seminario Teológico Fuller. Hoy estamos muy contentos. Bienvenidos a ustedes porque tenemos un presentador maravilloso. Nosotros nos sentimos muy agradecidos que el doctor Marcel Ponton está con nosotros, listo para ofrecerles una ponencia maravillosa. Pero primero, solo quiero decir un poco sobre quiénes somos, qué es el Centro Latino del Seminario Teológico Fuller y quién soy yo. Yo soy Alexia Salvatierra, yo soy la decana académica del Centro Latino. El Centro Latino de Fuller tiene casi 50 años de ofrecer una educación teológica de calidad centrado en Jesucristo, una educación global, verdaderamente global, para una transformación integral local. Nosotros ofrecemos programas académicos y programas profesionales. Y van a escuchar mucho más sobre nuestros programas en un rato. Pero para ahora, ¿por qué no oremos juntos? Oremos. Dios Santo, Padre Celestial, bendito Señor y Salvador y Espíritu de amor. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos acompañas. Aleluya. Y también, Señor, por la sabiduría que nos das por medio de diferentes expertos para que nosotros podamos vivir mejor, vivir una vida verdaderamente abundante como tú quieres. Ayúdanos, Señor, para que esta presentación hoy nos da más capacidad servir a tu pueblo, avanzar a tu reino y asegurar que todo el mundo ve tu gloria. Pedimos todo eso en tu santo bello nombre de Jesús. Voy a decir el nombre, ¿no? de la clase de hoy. El nombre de la clase es Basta Ya, Elías como modelo de agotamiento ministerial. Voy a pasar ahorita a Carlos Ceballos, el director del Centro Latino, para que él pueda presentar nuestro profesor. Gracias, doctora, y un saludo afectuoso nuevamente desde el Seminario Fuller, el Centro Latino. Qué alegría que pueda acompañarnos. Y antes de darle un poquito de información sobre quién será el presentador en este día, yo le quiero pedir que ahí junto a su nombre pueda poner también, o en el chat pueda poner desde dónde usted se conecta. Siempre es una bendición conocer y reconocer cómo hermanos y hermanas de distintas latitudes, de distintos contextos, se conectan, participan, son parte de esta experiencia de crecimiento, de aprendizaje también. Así es que le pido ahí en el chat, ponga su nombre junto a su nombre pueda identificar también desde dónde nos acompaña el día de hoy. Y como lo decía la doctora Salvatierra, es un verdadero privilegio el que hoy contamos con la presencia, la participación del doctor Marcel Ponton y con un tema tan relevante que estoy seguro va a ser pero de mucho beneficio para todos nosotros y nosotras. Permítame dejarle una breve reseña biográfica sobre quién es el doctor Marcel Ponton. El doctor Ponton se graduó de Wheaton College con una mención en Psicología y Estudios Bíblicos. Luego obtuvo una maestría en Teología y un doctorado en Psicología en el Seminario Fuller en 1989. Actualmente se desempeña como un neuropsicólogo clínico y profesor clínico asociado en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de California, Los Ángeles. Es un fellow del National Academy of Neuropsychology y está certificado por el American Board of Professional Psychology.
Además, es profesor de consejería pastoral en el Seminario Teológico Fuller, donde enseña periódicamente desde 1999. También enseña en el Seminario Teológico Sudamericano de Brasil y es un regente del Seminario Evangélico de Caracas. Desde el 2022 sirve como Chair of the Board of Visitors de Wheaton College en Wheaton, Illinois, y es autor y se ha dedicado a escribir en castellano para el mundo hispanoparlante. Su práctica clínica está en la ciudad de Pasadena, en California, donde se especializa en la evaluación y tratamiento de pacientes con trauma. Después de 32 años de labor académica y clínica, su interés ahora radica en compartir principios de cambio aprendidos en la rehabilitación de pacientes. Así es que esta es una breve, muy corta reseña de quién es nuestro participante y pues darle la más cordial bienvenida, doctor Marcel. Un placer que nos acompañe. Gracias. Y este lugar es suyo. Gracias, doctor. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Alexia, Juan y Lexa. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y veo que hay caras conocidas en la audiencia, así que un placer, un abrazo para todos. Y hoy quiero hablar acerca de un tema que he estado compartiendo por un tiempo con distintos grupos y tiene que ver con el desgaste, el agotamiento personal, emocional, espiritual que nos afecta. Y quizás el mejor ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Elías y por eso quiero hablar hoy acerca de este tema. Basta ya, oh Dios. Y lo que quiero hablar, hay mucho que desempacar, pero me gustaría enfocarme más o menos en estos 3 puntos con la idea de que nos sirva como anclas para ver cómo esto nos afecta personalmente y qué tipo de cosas podemos hacer. Es un material relevante, pero creo que podemos cubrirlo a todo y si no nos enfocamos en lo que el Señor nos guía en esta mañana, pero en los puntos claves del pasaje. Me baso en el Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículos del 1 al 5, donde dice: Acabe informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho con tu vida como la vida de uno de ellos, o sea, los profetas de Baal. Entonces Elías tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Berseba, que pertenece a Judá, dejó allí a su criado y se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y, ansiando morirse, dijo: basta ya, oh Dios, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Una de las preguntas que yo me hago cuando leo este pasaje es: ¿cómo llega Elías a esta situación? ¿Qué es lo que está pasando en el ministerio de Elías, en la actividad de Elías, que lo lleva a esta situación donde, si lo leemos con ojos del siglo XXI, quizás podríamos leer: me quiero quitar la vida, no quiero seguir viviendo. Y, o sea, tiene un matiz muy drástico, ¿verdad? Si lo vemos de una manera muy práctica, muy objetiva, tiene un tema, un matiz muy drástico. Pero la pregunta entonces para nosotros es: ¿cómo llega él a este punto?
Y parte de eso, parte de la razón por la que él está allí, es que Elías ha estado en conflicto, ha estado peleando de una manera muy enconada, aunque no directa, con los poderes, con el gobierno de su tiempo. Y en su tiempo, Elías tenía que lidiar con el rey Acab. Y Acab se había casado con Jezabel. Ahora, lo importante de este punto es que Jezabel, que era la hija de Ed-Baal, era una sacerdotisa de los sirio-fenicios, y ella era una devota de Baal. Y siendo sacerdotisa, quería establecer en el pueblo de Israel la adoración a Baal como la religión oficial de Israel. Y ella lo logra hacer. Y es por eso que en Israel habían altares, habían profetas de Baal, había todo un culto que una vez que eso ocurre en Israel, se rompe el pacto de Dios con su pueblo, en el sentido de que la gente está adorando a otro Dios. Y esa actividad, ese nivel de apostasía ofende de una manera tan grande a Elías que él irrumpe en la narrativa de Primera de Reyes, el capítulo 17, con una profecía. Y la profecía es de juicio, que se va a acabar el agua. Y entonces el conflicto empieza de inmediato con Acab y por ende con su esposa Jezabel. Y entonces Jezabel aparece en las escrituras como una enemiga de Dios y de sus profetas. Y lo dice Primera de Reyes 21, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Elías entonces está en un conflicto constante. Está luchando, está peleando, está en un teje-maneje, una lucha de poder con las autoridades de su tiempo. Y eso, como ustedes se imaginan, es sumamente desgastante. Pero además de eso, él está lidiando y está profundamente afectado por y ofendido con el culto a el dios Baal y Acera. Y este punto es importante resaltarlo solamente por lo siguiente. Resulta ser que Acera o Astarte era una de las esposas del dios Baal, pero Baal era el dios de la fertilidad. Y entonces Astarte y Baal tenían como parte del culto una serie de actividades de fertilidad en sus templos, y también había el sacrificio de niños, había el sacrificio de personas, es decir, había una cultura de muerte dentro de la adoración, del culto a Acera y Baal. Y esa cultura de muerte había erosionado todo el sentido de justicia dentro de la sociedad de Israel. Y entonces, de nuevo, cuando Elías, que se describe a sí mismo como alguien que tiene un celo vivo por Dios, entra en la narrativa de Israel en Primera de Reyes 17, lo primero que habla es de juicio. Y en ese momento empieza entonces ese contraste, ese conflicto, esa contraposición de el ministerio de Elías con la realidad social, sociopolítica en que se encuentra. Entonces, no solamente hay conflictos de poder con las autoridades, con las leyes, con el estilo de vida, con la cultura de muerte en la que se encuentra, sino también hay conflictos internos.
Y aquí yo creo que es importante resaltar un aspecto interesante, que quizás uno de los conflictos más interesantes en el caso de Elías tiene que ver con el hecho de que él tiene éxito. ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Qué queremos decir con eso? Si nosotros nos vamos el capítulo 18 de Primera de Reyes, nos encontramos que Elías aparece después de 3 años o 3 años y medio y le dice a el rey Acab, junta a todo el pueblo de Israel en el monte Carmel y trae todos los profetas de Baal. Y entonces allí hay una confrontación de poderes, ¿verdad? Elías le dice, si estos son verdaderos profetas, entonces que oren por fuego y el que consuma el altar con fuego, ese es Dios. Y déjense de vacilar, déjense de estar preguntándose quién es Dios y déjense de estar con ese sincretismo donde sirven a Dios y a la vez sirven a Baal. Déjense de estar con esa mezcolanza de valores. Y cuando Elías viene al monte Carmel y ofrece el sacrificio y entonces ora, nos dice la escritura que cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y entonces, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Es decir, que el momento clave de confrontación, una confrontación pública de gran alcance, en ese momento cae el fuego en respuesta a la oración de Elías. Y la gente ve lo que está pasando y reconoce que Dios es Dios. Y luego de esto vemos que Elías sube a la cima del monte Carmel, ora, y entonces también viene la lluvia. Él había dicho en 17:1, vive Jehová que no habrá ni lluvia ni rocío en Israel, sino por mi palabra. Entonces, al terminar la consumación del holocausto en el capítulo 18, él ora por la lluvia y viene la lluvia. Si nos ponemos a pensar en eso, nos damos cuenta que primero se cumple la palabra de Dios por medio de Elías. Baal es el Dios de la lluvia, pero cuando Elías dice no habrá lluvia, se acaba la lluvia. Dios respalda su palabra a través de su profeta. Cuando Elías dice que el Dios que consume el holocausto por fuego será Dios, cae fuego, se consume el holocausto y la gente se postra y reconoce que Dios es Dios. Tiene éxito. Luego va y ora por la lluvia y precisamente cae lluvia y hay una restauración de la vida en un mundo agrario, ¿verdad? Un mundo agrario no puede sobrevivir sin lluvia. Pero en medio de todo éxito, también hay una serie de elementos que están pasando. Primero, como todo éxito, trae hiperactividad, ¿verdad? La persona no se puede quedar quieta. Las cosas están sucediendo. Tiene que hacer una cosa y luego tiene que hacer otra. Y no se puede quedar tranquilo con la otra cosa, tiene que hacer más. ¿Y qué tal si podemos hacer esto o aquello? Y en el caso de Elías nos encontramos que hay un gran nivel de hiperactividad, como vamos a ver un momento más adelante. Pero todo esto, toda esta actividad, todo este éxito, toda esta función ministerial cansa, drena, extenúa a la persona. Y hay otro conflicto interno que también está ocurriendo con Elías, que tiene que ver con el hecho de que todas estas cosas que están pasando le están dando un modelo acerca de cómo Dios se relaciona con él, pero también
le están dando una idea, están alimentando un estilo de ministerio, un estilo de pensar, una teología de ministerio acerca de cómo Dios obra con él y a través de él. Y no podemos negar de ninguna manera que Elías es una persona especial. Elías es un profeta especial. Si tú lees cualquier biografía de un profeta del Antiguo Testamento, dice, por ejemplo, en el mismo libro de Reyes, Micaías, el hijo de Imla, ¿verdad? Y habla de Isaías, hijo de tal, y todos los profetas tienen una genealogía. De Elías se dice Elías el Tisbita. Es una persona diferente, especial. Y también nos encontramos que Elías entiende que están matando a los profetas en Israel, pero Dios le dice, escóndete en el arroyo y yo te alimentaré, yo te daré de comer y te daré de beber. Y en efecto eso ocurre. Luego le dice, sal del arroyo y vete a vivir con la vida de Sarepta. Y en ese momento, en ese lugar, en esas condiciones, Dios le provee. Es decir, Elías parece exento de las situaciones, circunstancias, dificultades, problemas, persecución que afectan a los demás profetas en Israel. Hay algo especial acerca de Elías. Y ese mismo asunto tiene en sí una semilla de gran dificultad. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Por qué quiero resaltar eso? Porque crea noción de que como Dios tiene un plan especial con Elías y como Dios ha usado a Elías aún trayendo fuego, Elías entonces tiene una noción de que el plan de Dios se va a llevar a cabo a través de él y con su ministerio. Y que él está exento de las dificultades que le acaen, que afectan, que acuitan a otras personas. Cuando Jezabel le dice en el capítulo 19, versículo 1, así me hagan los dioses y aún me añadan, si es que para mañana en este tiempo tú no vas a tener la misma, no te va a pasar lo mismo que le pasó a los profetas de Baal. ¿Qué hace Elías? Lean conmigo, dice, Elías tuvo miedo y huyó. Pero ese miedo es realmente una crisis epistemológica. Porque en este momento Elías se tiene que preguntar, ¿cómo es posible que después de todo lo que Dios ha hecho conmigo, de toda la forma en que Él me ha usado, de todas las manifestaciones especiales de Dios a través de mi ministerio en el pueblo de Dios, que ahora esta impía, malvada, me quiera quitar la vida y me esté persiguiendo? Es como que en ese momento la concepción que él tenía de lo que Dios estaba haciendo con él y de cómo él estaba siendo usado por Dios, no trabaja. Y entonces es una crisis de fe. ¿Qué es lo que debo creer? ¿Qué es lo que debo pensar? ¿Qué es lo que debo aceptar acerca de cómo Dios me usa? ¿Y para qué estoy aquí? Si es que puedo ser objeto de problemas, persecución, daño, de que mi vida misma esté afectada y que pueda morir así en cualquier instante como cualquier otra persona. Entonces, él huye, y una de las formas que huye es como muchas personas que están deprimidas a través de su sueño. ¿Cómo nos afecta el desgaste, la hiperactividad, la
dificultades de estar en conflictos con poderes, con la sociedad, con la cultura en la que estamos viviendo. Se hizo una consulta iberoamericana en 20 países y este cuestionario me encanta, quizás porque es la única data que tenemos. Eso ocurrió en el 2021 y le hicieron varias preguntas a una gran cantidad de líderes en 3.200 iglesias. Y una de las preguntas tenía que ver con salud mental. ¿Cuáles son los mayores desafíos emocionales que tú como pastor enfrentas? Le preguntaron a miles de pastores o trabajadores cristianos y entonces obtuvieron esta respuesta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles creen ustedes que fueron los mayores desafíos emocionales que la gente enfrenta en el ministerio? ¿Tienen alguna idea? La primera era la ansiedad. Luego venía la depresión. Distinguieron con los ataques de pánico, pero si ponemos la ansiedad, si consideramos que los ataques de pánico están dentro del espectro de la ansiedad, entonces tenemos todavía la ansiedad como el factor más grande, más alto de desafío emocional. Y también están los momentos de ira. Interesante que dijeron momentos de ira. Quizás los pastores respondían más honestos a momentos de ira que a arrebatos de ira. No sabemos, pero obviamente el manejo de las emociones que tienen que ver con las dificultades que están enfrentando son algo que 73%, 72% de los pastores están enfrentando. Es decir, 2/3 de pastores en toda Iberoamérica están siendo afectados emocionalmente. Y describen que la ansiedad y la depresión son factores muy importantes, tanto como la ira. Es decir, que si las dificultades de un desgaste emocional que impactaron la vida de Elías son claras en la Escritura, esta data nos lo hace claro en la vida de los pastores. Y se les preguntó también cuál es el mayor desafío para cuidar de tu propia salud mental. Yo creo que esta data es muy importante para nosotros porque nos hace ver de una manera muy honesta el estigma que hay acerca del desgaste emocional, de la depresión, de la ansiedad, de problemas de ajuste que vienen por nuestra condición emocional. Y les puedo preguntar si ustedes tienen una idea de cuál fue el mayor desafío, pero la gran mayoría de la gente dice o dijo que no sabía cómo pedir ayuda. Y otro gran tanto dice, me da vergüenza pedir ayuda. Y quizás este porcentaje aquí de aquellos que se sentían que no sabían o no tienen a quién pedir ayuda, también nos debe preocupar mucho porque esas son las personas que mantienen un nivel de estrés muy alto, sostenido, sin poder encontrar una forma de desahogarse. Y entonces personas así terminan somatizando, es decir, expresando en su cuerpo los conflictos emocionales porque les da vergüenza pedir ayuda emocional y entonces es más aceptable que una persona tenga un problema físico que tenga un problema emocional. Y por ejemplo, eso lo hemos visto muchas veces donde pastores llegan a la oficina y nos dicen, he tenido como 2 o 3 ataques de
al corazón, voy al hospital y me dicen que tengo que ver a un psicólogo. ¿Cómo se les ocurre a los médicos mandarme a ver a mí a un psicólogo? Y resulta ser que no eran ataques del corazón, sino ataques de pánico. Pero de nuevo, eso es que no saben cómo pedir ayuda para su situación y están somatizando su ansiedad. Entonces, cuando Elías dice, basta ya, oh Señor, quítame la vida, él está lidiando con una crisis a la que ha llegado porque su nivel emocional lo ha arrebatado, lo ha afectado de tal manera que no sabe qué hacer y no sabe cómo pedir ayuda y no sabe de qué forma puede lidiar con eso. Yo creo que lo que me encanta de la escritura en este sentido es que es totalmente honesta con nosotros. Elías es una figura que está asociada con el Mesías. Es una figura que tiene un lugar importante en el Antiguo Testamento, en la literatura intertestamentaria y obviamente en el Nuevo Testamento, donde Jesús habla de Elías y donde el ángel menciona que Juan Bautista tendría el espíritu de Elías. Y Elías obviamente aparece en la transfiguración cuando Moisés y Elías están con Jesús hablando, la ley y los profetas. Entonces, pero a pesar de eso, a pesar de ese nivel espiritual, de esa capacidad de ministerio que tenía Elías, a pesar de eso, encontramos que Elías, el gran siervo de Dios, está lleno de ansiedad y miedo, está rendido y abatido y está dándose por vencido, está desgastado completamente. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. ¿Qué crisis está haciendo Elías? ¿Qué crisis está evidenciando la conducta de Elías? Quiero hablar de 5 puntos y vamos a ver cómo nos va con el tiempo. ¿Cuántos me dijeron que tenía? 2 horas. Okay. Vamos a ver cómo trabajamos con esto. Ok. Pero quiero hablar de estas 5 crisis que hace Elías, que las podemos ver en nuestras vidas también. Primero es el desgaste. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido desgastados por nuestra actividad ministerial? Yo acabo de venir de un mes en Loreto, Baja California Sur, donde me fui a escribir y tuve que salirme porque tenía tantas cosas que me estaban agobiando que necesitaba tener un tiempo afuera. Y es que usted y yo, tanto como Elías, vivimos intensamente en nuestra labor ministerial. Y no intensamente solo por las actividades, sino porque si nosotros tenemos la capacidad de tener empatía con las personas y su sufrimiento, eso nos va a afectar. Y es imposible estar en el ministerio lidiando con personas que son víctimas de injusticia, que han sido afectados por leyes injustas, que tienen problemas migratorios, que tienen dificultades con su pareja, que tienen dificultades con los hijos, que sufrieron un asalto, etcétera, etcétera. Usted puede nombrar todas las circunstancias que han afectado a su congregación, incluyendo además todas las circunstancias del COVID y la pandemia. Cómo eso se llevó a tanta gente y tuvimos que estar en
tantos funerales o acompañando a la gente, respondiendo por qué mi mamá o por qué mi hijo o por qué mi padre, etcétera, etcétera. Todas esas dificultades, circunstancias, situaciones de la vida real que nos han afectado, las hemos vivido con intensidad y eso nos desgasta. Pero obviamente también está la hiperactividad y no tengo que hablar mucho de eso, pero léanse Primera de Reyes 18 y van a ver a Elías que está reparando el altar, está poniendo las piedras, está abriendo las zanjas, está echándole agua y luego sube a la cima de la montaña y luego dice que el Espíritu de Dios lo agarró y fue corriendo. El Monte Carmel tiene 546 metros de altura. Yo no sé qué tipo de vías existen para ir a la cima, pero yo sé que él no bajó en una línea directa. Nadie sube a un monte y baja en una línea recta para abajo. Pero él bajó eso corriendo y nos dice el capítulo 18 al final que fue corriendo delante del carro de Acab. Es decir, él dice la palabra que el espíritu lo ciñó y él se fue corriendo. Pero el punto es que toda esta actividad física lo está desgastando y es una metáfora para nuestra actividad dentro del ministerio y también los conflictos de poder. Usted y yo sabemos que quizás lo más desgastante que nos ocurre es estar lidiando con personas que siempre dicen, no, eso no se hace así, nunca lo hemos hecho así. No, no podemos. Para hacer eso hay que pedir permiso a aquel o hay que hacer aquello. Todos esos conflictos de poder nos desgastan. Y estamos haciendo todo esto dentro de un tiempo limitado. Estamos en una carrera contra el tiempo. Primero, desgaste. Segundo, descenso. Viendo pues el peligro, esta es la nueva versión viviente, nueva traducción viviente. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Dónde estaba Elías cuando cayó fuego del cielo? Él estaba en el monte Carmel, que está al norte de Israel, ¿verdad? Si lo pueden ver, está en esta parte de acá. Y nos dice que de allí bajó a Berseba. Berseba está en el sur, ¿verdad? Está por acá más o menos. Entonces, él baja para unas 100 millas y sale de Judá. Perdón, sale de Israel y llega a Judá. Es decir, se va de su país. Y luego de allí va a caminar más tarde hacia el monte Sinaí. Entonces, lo importante, la metáfora que la escritura nos da es que hay un descenso de la cima de la montaña a el piso raso del desierto. Y esa transición de descenso es quizás la experiencia más común de personas que están en desgaste, aún después de haber tenido un gran éxito en el ministerio, que van de una cima al desierto. Y ese descenso, obviamente, es algo que él está haciendo de una manera intencional. El otro aspecto, la otra crisis de Elías, tiene que ver con la distorsión. ¿De qué estamos hablando aquí? Primero, de que una vez que ha ocurrido ese descenso, que va desde la cima de la montaña hacia el desierto, de Carmel a Negev, cuando estamos en nuestro Negev, no podemos ver las cosas por lo que son. Tenemos una versión distorsionada de la realidad. Percibimos las circunstancias por un filtro muy sesgado
que no nos permite ver la totalidad del cuadro, sino que muchas veces confirma lo que nosotros queremos ver. Ya para este momento, ¿qué es lo que quería Elías? ¿Qué es lo que él estaba viendo? Que nada de lo que él había hecho, que no importaba su esfuerzo, no había valido la pena, y entonces ya no tenía sentido la vida para él, no tenía sentido el ministerio, no tenía sentido ser profeta en Israel. Y dice, ya, se acabó, basta. Todo lo que él está viendo confirma su versión sesgada de la realidad. Y eso es un punto sumamente importante para nosotros, porque cuando estamos deprimidos, ansiosos, agotados, exhaustos, la realidad toma otro matiz y consideramos cosas que nunca las habíamos pensado, y la negatividad de la situación asalta nuestros sentidos y empezamos a considerar opciones irracionales. Elías no le dice, se pone a orar y dice, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que no trabajó? ¿Qué podemos hacer distinto? Elías le dice, se acabó esto, quítame la vida. O sea, yo creo que ustedes pueden apreciar lo radical de las opciones que Elías está considerando. Además de eso, hay también unos errores de suposición cuando nosotros distorsionamos la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Elías suponía que si él oraba para demostrar quién es Dios en el Monte Carmel con el holocausto, y caía fuego del cielo, y la gente se arrodillaba y reconocía que Dios era Dios, entonces todo Israel se iba a volcar a Dios, iba a dejar la apostasía y iban a servir a Dios honrando el pacto con Dios. Pero no ocurre nada de eso. Nos dice Primera de Reyes 18:46 que Elías ciñó sus lomos y se fue corriendo delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Jezreel en ese momento era la capital de Israel, o la ciudad más importante en ese momento, en el reino del norte, donde estaba Acab, obviamente, con Jezabel, y él quería ver si es que lo que había ocurrido en la montaña estaba haciendo una diferencia en la vida de las personas dentro de la gran ciudad que era la que daba el tono para el resto del país. Y resulta ser que no pasa nada. No ha habido ningún cambio. No ha habido la aguja no se ha movido de ninguna manera significativa. Entonces, esa confrontación junto con el mensaje de la malvada Jezreel le afectan a él, le da su crisis epistemológica, porque él estaba suponiendo que una vez que esto iba a suceder, entonces todo el mundo se iba a volcar a Dios. Es decir, el tiempo que tenía Elías en su forma de captar la situación, lo había supuesto como el tiempo de Dios. La agenda que tenía Elías en su ministerio la había confundido con la agenda de Dios. Y el Señor es muy claro con nosotros que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y obviamente, por ende, su tiempo tampoco es nuestro tiempo. Él ve el cuadro más grande, mientras que nosotros en nuestra finitud estamos interesados en que las cosas ocurran dentro de un margen de tiempo que nosotros determinamos. Pero el otro error de su posición, y esto es algo que nos afecta a todos nosotros, es que él
cambió la noción de que sus emociones, lo que él sentía, como él estaba pasando por esa crisis, reflejaba la realidad. Elías tenía estos 3 errores de su posición, y esto es algo que nos habla a nosotros en nuestras circunstancias cuando estamos agotados, cargados, desgastados, agobiados, agotados. ¿Habrá algún error de suposición que hemos hecho que sea una de las causas de nuestra condición emocional? El otro elemento, la otra crisis, es la crisis del desánimo, donde él dice, yo no soy mejor que mis padres. En otras palabras, todo el esfuerzo que hice, todo el sacrificio que hice, todo lo que pasó, que estuve escondido en Sirofenicia con la mujer de Sarepta, que estuve en el arroyo de Kerib, etc., no ha cambiado nada. Lo que está pasando ahorita, a pesar de todo lo que sucedió en el Monte Carmel, no es nada distinto de lo que estaba pasando antes. Eso es desánimo. Y qué interesante que cada vez que el Señor quiere hacer algo con nosotros, lo primero que Él nos dice es, no tengas miedo. Y el miedo es el querosén, el combustible del desánimo. Muchas veces nosotros podemos quizás lidiar con una gran cantidad de dificultades, pero si nos desanimamos antes de empezar, no importa el tamaño de la dificultad, eso no conquistará, perdón. Entonces, el desánimo. Por último, la dejadez. ¿Qué quiero decir aquí? Acuérdense, dice la Escritura que él vino a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Se sale de su país, deja el lugar donde Dios lo había llamado y llega hasta Berseba, el límite del sur, abajo de Judá. Y también dice que dejó a su equipo ministerial, se deshizo de su criado. El siervo, el ayudante del profeta es muy importante, como lo veremos más adelante cuando lean en el libro de Primera de Reyes 19, cuando se encuentra con Eliseo. Es importante esa transición de el ministerio que tenemos a la próxima generación, pero como él estaba en esta crisis, sale de su país, sale de su contexto donde había sido llamado, deja a su equipo ministerial, dejó a su criado, y luego se escapa en una manifestación de depresión, se queda dormido, se queda aislado, se queda separado de la realidad que está enfrentando. Y obviamente viajando por el desierto sin agua es una forma de quitarse la vida, ¿no? De una forma de morir. Entonces, en estas crisis de Elías, encontramos que él está demostrando su desgaste y su conflicto. Y una de las cosas, y ahorita estoy creo que a las 12:50, tengo que terminar pronto, no vamos a poder hacer el resto, pero una de las cosas que quiero resaltar antes de terminar es que no solamente hay errores de suposición, sino también hay errores de fe. En el sentido de que cuando Elías le dice a Dios que ya él está listo, que no puede más, lo que le está diciendo es que el plan que Dios tenía para traer salvación o para confrontar al pueblo de Israel no va a trabajar, porque obviamente si lo quieren matar a él, que es el último profeta que queda, entonces
quiere decir que esto no, este pueblo es de una cerviz muy dura, nunca va a responder a la obra de Dios. Pero cuando él está diciendo, yo soy el único que queda, lo que realmente está diciendo es que Dios se ha limitado en su uso de siervos y por lo tanto el plan que él tiene no se va a poder llevar a cabo. Es un error tan grande en la forma de lo que él cree que uno dice, oye, pero ¿cómo es posible que le haya pensado así? Pero muchas veces nosotros somos igual. Nosotros pensamos que Dios está limitado a hacer las cosas dentro de cierta forma y con ciertas personas y en cierto tiempo. La otra cosa que encontramos como error de fe es que Elías había solamente visto o había pensado en el juicio de Dios, la sequía, el fuego, todos estos son metáforas del juicio de Dios. Pero Dios no se manifiesta así siempre y Él no está limitado a un estilo u otro. Y es por eso que cuando Él aparece a Elías, viene como una brisa leve. La última cosa es que un problema grave en lo que creemos es que el mal es simple y que si tenemos una victoria a nivel ministerial, que eso va a traer una solución perenne a los problemas con los que estamos lidiando. Y lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que este pasaje nos dice es que toda conquista, toda victoria sobre el mal es temporal y que no va a ser permanente, sino hasta la parucía. Creo que mi tiempo ha terminado. Quiero parar allí. Entonces, si podemos tener un tiempo de preguntas, yo creo que sería muy útil, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas? No sé, Alexa, si tú quieres ayudarnos con eso, o Carlos. Sí, doctor, gracias por esta presentación. Tenemos unos breves minutos para que usted pueda externar alguna pregunta, algún comentario sobre lo que acabamos de escuchar. Y como una nota adicional, esta presentación que el doctor mostró, este PowerPoint, va a estar disponible para todos ustedes. Se las vamos a hacer llegar después de esta exposición para que usted la reciba por correo electrónico y bueno, pueda también nutrirse o beneficiarse de los contenidos. Hay una pregunta, dice, para prevenir que los pastores o líderes se sientan deprimidos o agotados o ansiosos, ¿cómo podemos formar a la iglesia de que eso no tiene que ver con la falta de fe? Oh, tremenda pregunta. Una excelente pregunta. Yo creo que la primera cosa es concientizarnos y por eso yo creo que este pasaje es tan central en la idea de normalizar la experiencia de depresión, de angustia, de desánimo y desgaste. Entonces, número uno, nos concientizamos y obviamente lo hacemos al ver la escritura, pero también lo hacemos con la vida real de personas, al entender que hay pastores que se han desgastado y están en un estado de depresión y por eso podemos ofrecer tratamiento, podemos ofrecer ayuda, podemos ofrecer restauración en amor y con cuidado para que las personas puedan regresar a un estado de funcionamiento. Entonces, tenemos que crear una cultura de aceptación sobre la salud mental, que es como lo vimos en esa diapositiva. Perdón. Una gran cantidad, 43%, casi la mitad de los pastores enfrentan ansiedad.
y tenemos que reconocerlo. Tenemos que entender que es una realidad y que los pastores, al igual que Elías, no están exentos de experimentar estas cosas. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que quisiera dirigir al doctor Pontón? Yo Sí, tengo una. Pastor Iván. Adelante, adelante, pastor. Sí, Dios le bendiga. Gracias, doctor, por su exposición muy interesante. Pero cómo también esto afecta hasta la familia, porque las esposas también caen en una situación de esa naturaleza, porque muchas veces el esposo se dedica mucho a la iglesia y también las esposas padecen de ese conflicto emocional, sobre todo de desgaste físico, mental, en todos los aspectos. ¿Y cómo cree usted que, bueno, yo sé que esto afecta también al pastor y afecta a la iglesia en general, porque muchas iglesias han cerrado. Yo sé que todo eso tiene que ver con pastores que están bien cansados y todo eso. ¿Cómo podemos nosotros, o cómo aconseja usted que pueda hacerse también ese tipo de terapia para las esposas, o sí, las esposas de los pastores, o los hijos, para la familia? Claro. Bueno, primero yo estoy convencido de que la salud mental no hace acepción de personas, ¿no? Todos somos igualmente afectados y tenemos dificultades, y el asunto quizás aquí es que tenemos que identificar quiénes están en más alto riesgo, y si son las esposas, si son los hijos, si son el mismo pastor, o si son personas que tienen cierto tipo de ministerio, etcétera. Yo creo que, de nuevo, construyendo una cultura de aceptación, deberíamos tener la posibilidad de que personas en dificultad pasen por un proceso de terapia familiar para confrontar las dinámicas que les están afectando, y de esa manera poder salir de eso y ser un ejemplo para el resto de la iglesia, ¿no? Yo creo que eso es muy útil, y es algo que inclusive yo he hecho. Yo he hecho terapia con mi familia. Estuvimos en terapia lidiando con una situación que nos afectaba a todos, y ha sido un tiempo muy bueno, muy positivo. Pero comparto eso para decirles que todos nosotros lo necesitamos, y todos nosotros nos beneficiamos de ese tipo de ayuda. Así que definitivamente es algo que se puede hacer, y en Fuller está un centro de ayuda para la familia. No sé si hay personas que atienden en castellano, pero sí hay personas que pueden tratar a jóvenes, familias, dentro del programa de Fuller. Espero que eso le haya ayudado, hermano. Sí, muchas gracias, muy amable. ¿Sí? Doctor, sé que tiene que salir justo a la 1. Usted mencionó que acaba de salir porque estaba escribiendo. ¿Nos puede compartir un poquito o rápidamente el detalle del libro, o cuándo este libro va a estar disponible para la audiencia? ¿Cómo no? Bueno, estoy escribiendo el libro que se llama precisamente Basta Ya, y estoy desarrollando esto. Como se pueden dar cuenta, hay una fuente inagotable de cosas que desarrollar en ese texto. Y entonces estamos enfocando esto para los pastores, y yo estoy por terminar el libro, así que Dios mediante debe salir a finales de este año, y la cosa es si lo vamos a hacer por CLIE o por otra casa publicadora, pero con la ayuda del Señor esto sale a finales de este año. Gracias, doctor. Bueno, queremos ser respetuosos especialmente de
la agenda del doctor Pontón, que sí nos ha concedido este espacio para poder compartir. Sé que hay algunas preguntas, por ahí alguien menciona que nos dejó como una serie de Netflix, y no porque queramos hacer promoción, pero que necesitamos parte 2 y parte 3 de un tema tan relevante. Así es que queremos agradecerle, doctor Pontón, por su participación. No terminamos todavía, ahora todavía tenemos información muy importante, pero en nombre del Centro Latino y bueno, y de todos quienes hemos podido participar, gracias, doctor Marcel. Siempre es un privilegio y una bendición escucharlo y recibir también consejo de parte de Dios a través de su vida. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, profesor. Dios lo bendiga. Gracias, bendiciones. Y nosotros tenemos todavía algo importante que queremos compartir con usted, así es que le dejo un momentito para que pueda ver este video y después mi compañera Alexa va a dejarle saber datos muy relevantes sobre parte del trabajo que estamos haciendo aquí en el Centro Latino del Seminario Fuller. Siempre pasa que queremos poner algo. No carga el video. Está bien, puedo tal vez pasar a mi sesión. Buenas tardes a todos, mi nombre es Lexa Merlo, soy la consejera de admisión de los programas académicos del Centro Latino. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Quiero decirles que la información que sigue es básicamente información de los procesos de admisión. Sé que hay varios estudiantes acá o alumni que ya estuvieron en Fuller. Si ustedes quieren escuchar esta información nuevamente o tener la información fresca para compartir con otros, pueden quedarse. Si no, pueden salir sin problema, no nos ofendemos. Ok, voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. Listo. Bueno, el Seminario Fuller y el Centro Latino, básicamente el Centro Latino ya contamos con casi 50 años el próximo año de estar sirviendo a la comunidad latina global, justo ahora que contamos con programas 100% en línea, estamos recibiendo estudiantes, más estudiantes alrededor del mundo, de Guatemala, de Perú, de Chile. Justo estaba con nosotros un estudiante que estudia desde Senegal. Entonces, realmente hemos abierto esa oportunidad ahora que somos un programa 100% en línea para los latinos que están alrededor del mundo. Y a ver, sigo. Estos son los programas que ofrecemos. Ofrecemos la maestría en teología y ministerio y ofrecemos la maestría en divinidades. La diferencia básicamente es unidades y otros distintivos. La maestría en teología y ministerio es un programa de 80 unidades, 20 materias y es 100% en español. La maestría en divinidades es una maestría que nosotros la ofrecemos con una modalidad bilingüe. Ofrecemos 20 materias en español y 10 materias en inglés. También ofrecemos el doctorado en ministerio y estamos pronto, Dios mediante, si todo es aprobado, por lanzar el próximo doctorado en ministerio para otoño 2024. El doctorado en ministerio es de 48 unidades. Y el estudiante participa con 4 intensivos al año de una semana en Pasadena, California. Y pronto tendremos más detalles del nuevo doctorado en ministerio. En torno de los distintivos de las maestrías, acá pueden ver que la maestría en teología y ministerio
combina el aprendizaje práctico con los estudios bíblicos para formarle, para servir en una iglesia, organización sin fines de lucro o en otro entorno con competencia teológica o cultural, y es un prerequisito para el doctorado en ministerio. También la maestría en divinidades es la más completa de las maestrías de teología. Provee formación integral para un liderazgo ministerial ágil, bíblico y contextualizado dentro y fuera de la iglesia, y llena el prerequisito para el PhD, el DMin o denominaciones que buscan ministros ordenados. Nosotros ofrecemos estas 2 maestrías en un programa cohorte, que básicamente es un grupo de aprendizaje. Es un grupo de aprendizaje en línea, como mencioné anteriormente, con estudiantes alrededor del mundo. Está diseñado para los que desean una capacitación teológica integral en un entorno comunitario y que están llamados a servir en comunidades latinas en Estados Unidos y alrededor del mundo. Avanzan juntos a través de una secuencia de 20 cursos cuidadosamente elaborados. La cohorte fomentará una comunidad unida, enriquecedora para compartir la experiencia del seminario, y contará con el apoyo de una asesora académica para guiarle en los procesos de matrícula y graduación. Justo este año 2020 vamos a graduar nuestro primer cohorte, y los estudiantes que se están graduando este año son los estudiantes de la maestría en teología y ministerio. Sin embargo, hay estudiantes de la maestría en divinidades que continúan con 10 materias más en inglés, pero lo que hemos estado observando y escuchando los testimonios es que los estudiantes que no se van a graduar, varios de ellos piensan viajar a ver a sus compañeros graduar. Hemos escuchado, hay veces que cuando alguno está por tirar la toalla, otros compañeros entran y les apoyan. Así que un cohorte realmente orgánicamente se crea una amistad preciosa. Comparten los sacrificios de los estudios y comparten también la celebración de los logros. Así que es una experiencia muy bonita, estamos escuchando. Este cohorte, las 20 clases toman 3 años para completar, y acá podemos ver el primer año, como las clases en otoño son 2 clases sincrónicas, en invierno otras 2 materias, en primavera otras 2, y luego una clase en el verano que es 100% en línea. Las clases de otoño, invierno y primavera son clases que se hacen de esta manera. El profesor tiene su charla, los estudiantes participan con el profesor, son 2 horas de clases, una el día martes y una el día jueves. Entonces es esta modalidad de participación con la plataforma Canvas, que es la plataforma estudiantil que los estudiantes usan para ver sus sílabos, para descargar tareas, para descargar libros. La mayor cantidad de los libros que nuestros profesores usan son libros en línea, porque estamos conscientes que están alrededor del mundo, y entonces intentamos facilitar que el estudiante pueda tener libros en PDF o libros electrónicos para poder tener esta formación, ¿verdad? Y que tenga un acceso no muy complicado en términos de los libros. Ahí pueden ver también en esto el segundo año, el tercer año, y para aquellos estudiantes que van a comenzar este año la maestría en teología de ministerio, estarían graduando en junio 2026 con su maestría en teología de ministerio. Otra cosa que es muy distintiva de nuestro programa es que nosotros ofrecemos la beca Centro Latino. Es una de las becas más generosas de Fuller. Esta beca es para todas las 20 materias en español de la maestría en teología y ministerio, y 20 materias de la maestría en divinidades. Esta beca es un equivalente a un 60%, y pronto en una slide después van a ver los números. Como les mencioné, esta beca también es para la maestría en divinidades, para las 20 clases en español, y luego pueden aplicar a otras becas para las 10 clases en inglés.
Acá pueden ver un poco de la información de costos. En términos, ahí siempre los costos trimestrales siempre van a tener unos costos fijos. La cuota estudiantil, que es de $25, la cuota de recursos electrónicos, que es de $80, y la cuota perdón, ahí tenía que decir unidad, es $4.93 por unidad y un total de $1,972 para la escuela de School of Mission and Theology. Y acá pueden ver en esta matemática 2 clases en términos de costos. Ahí están los costos más las cuotas estudiantiles menos la beca, que la beca es de $2,366. Entonces, para los trimestres de 2 materias, el estudiante estaría cubriendo $1,682. Y hay dos materias en verano que es el primer año y el segundo año que estuviera cubriendo $893. Normalmente durante todo el programa son 11 trimestres consecutivos, pero en los veranos solo va a tener una materia. Aparte de eso, usted puede aplicar para becas adicionales. Entonces, justo a finales de marzo se abrió la aplicación universal de Fuller y esa aplicación le permite aplicar a becas adicionales para los estudiantes ya aceptados. Yo sé que tal vez, digamos, de 50 estudiantes en el programa en español, 2 estudiantes que conozco me han comentado que ellos reciben $1,000 extra por trimestre cuando toman 2 materias de una beca que ellos han recibido. No todos los estudiantes van a recibir este tipo de beca, pero conocemos de esos milagros y conocemos de otras becas menores, pero también conocemos de otros estudiantes que simplemente la beca del Centro Latino es la más generosa que reciben. Entonces, y para estudiantes que son estadounidenses, pueden pedir préstamos de bajo interés a través de FAFSA. El costo anual con la beca del Centro Latino, el costo estimado es de $6,081. El proceso de admisión son 2 solicitudes en línea y estas solicitudes, para la maestría en divinidades es una solicitud en inglés, para la maestría en teología y ministerio es una solicitud en español. Requieren 3 referencias, 3 cortos ensayos y el costo es de $75. En términos de requisitos de admisión, si usted cuenta con una licenciatura universitaria, llena los requisitos. Si usted cuenta con un mínimo de 2 años de una licenciatura universitaria, aunque no la completó, si estudió un mínimo de 30 unidades semestrales o 45 trimestrales y terminó con un promedio de un 80% en sus calificaciones, usted también llena los requisitos si es mayor de 32 años de edad. O si tiene una licenciatura de un instituto bíblico, usted también llena los requisitos para la admisión. Y el instituto bíblico no tiene que ser un instituto acreditado. Puede ser un instituto no acreditado con tal de que haya completado la licenciatura y contar con un promedio de un 80% en toda su calificación. Entonces, esos son la información. También ahorita en un momento yo voy a compartir mi correo electrónico y mi calendario por si alguien quiere conversar conmigo de una manera más privada. También en este momento quiero abrir para si usted tiene preguntas específicas sobre el proceso de admisión o cualquier cosa, entonces abro este tiempo para una pregunta o preguntas. Hermana Lexa, Dios le bendiga. Una preguntita rápida. Por ejemplo, si una persona tiene una maestría en teología y ministerio, ¿qué requisitos necesitaría para sacar la maestría en divinidad? Si ya tiene su maestría, puede aplicar como un nuevo estudiante en detalles muy importantes. El Centro Latino
estas maestrías que nosotros ofrecemos, que son en modalidad cohorte, no tendría que comenzar desde cero, porque nuestro programa en español para esta modalidad cohorte no acepta a estudiantes que están transfiriendo sus unidades o homologando sus unidades en Fuller. Sí se puede en Fuller, pero tendría que ser para un programa en inglés. Los motivos son que nuestro programa es bien específico en términos de las unidades y en el momento que se ofrecen. Entonces, como es un cohorte, nosotros ofrecemos las clases foundational courses o clases de fundación primero, luego a próximo set de clases. Entonces, realmente no permitimos transfer credits a nuestro programa. El único transfer credit que se podría permitir, y eso se tendría que ver con la consejera académica, son dentro de las 10 unidades en inglés. Ok. Gracias. Lexa, buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Ay, disculpa que llegué súper tarde. Pensé que era la 1, pero bueno, anyway. Las becas para el doctorado o el DMIN están disponibles también. Es la misma beca. ¿Cuándo comienza el cohort nuevo? Justo el 2022, por primera vez en su historia, el Centro Latino ofreció al cohorte DMIN un equivalente también de 60% de beca. Entonces, eso fue un logro muy maravilloso y esperamos que ese sea un logro también para el cohorte del 2024. Entonces, en cuanto nosotros tengamos esos detalles, les dejaremos saber, pero si pensamos comenzar en otoño, creo que la fecha límite para la admisión sería como el 28 de julio para ese DMIN. Este verano vamos a tener ya los detalles finales para el 2024. Gracias, Alex. Si no hay otra pregunta, creo que, no sé si Wendy querías intentar el video otra vez, si no, no hay problema. Podemos cerrar este momento y ya seguimos en comunicación de manera privada, pero dejamos. No me carga, Alexa, ni tampoco, que estoy fuera de la casa. Está Perdón. bien, no hay problema. Lo podemos enviar junto con el correo. Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, muchas gracias, Lexa, por la información y gracias también por quienes nos acompañaron hasta el final. Siempre es un gusto recibirles en este espacio de las masterclass. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Una buena tarde. Ok, bueno, me quedé con... Iván, perdón, Iván, ¿ibas a preguntar algo? Sí, una disculpa que a última hora me acabo de recordar. Nosotros teníamos la extensión aquí en el área de la Bahía, en San Francisco, o sea, en Menlo Park. Pero se cerró, ¿verdad? Entonces, ¿qué posibilidades habría para el futuro de que se podría reabrir? Sí, creo que ahora no hay posibilidad que pueda reabrir porque justo estaban consolidando los campuses y solo quedó Houston, Phoenix y Pasadena. E incluso el de Pasadena realmente es mayormente en línea. Nuestros estudiantes realmente más y más han elegido ser estudiantes en línea y tenemos que adaptarnos a esa modalidad. Claro. Ok, está bien. Muchas gracias. Bueno. Vamos a estar en contacto ya que usted ya me mandó su información, así que no me deje afuera. Cualquier otra clase, ya sabe, yo estoy dispuesto. Sí, bien. Gracias. Ok, bendiciones. Chao. Gracias, Wendy. Bye.